Muy buenas tardes a los Buenas tardes. presentes y a los que Hola. están en el Zoom. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, que es el miedo. Pero antes de comenzar con la charla, les voy a pedir que cerremos los ojos, que nos relajemos, que nos conectemos con nuestro guía, con ese mundo espiritual amoroso que siempre nos acompaña, con los guías de la casa, con Pilar, Bernardo, Francisco Javier, dándoles infinitas gracias por este encuentro donde ellos nos abrazan con un abrazo amoroso en este intercambio de conocimientos, agradeciéndole profundamente a Dios por sobre todas las cosas. Que así sea. Bueno, como les decía, vuelvo a repetir, buenas tardes. Hoy vamos a hablar del miedo. Y para saber con exactitud qué es el miedo, recurrimos a la Real Academia Española, que nos dice que el miedo, en la primera definición, es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. En la segunda definición, recelo o aprehensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Entonces buscamos en los libros, investigamos y nos dicen que el miedo es una emoción, es parte natural del ser humano, una respuesta psicofisiológica innata ante un peligro y prepara al cuerpo para la acción, aunque a menudo lo experimentamos como un sentimiento subjetivo e intenso, se define como una emoción básica. Se manifiesta principalmente, como verán, en la amígdala, una estructura en forma de almendra ubicada en el lóbulo temporal, que forma parte del sistema límbico. Como están viendo en la diapositiva, el sistema límbico es un conjunto de estructuras cerebrales que dirigen las emociones, la motivación y la memoria. Sus funciones incluyen el procesamiento de olores, la regulación de la temperatura corporal y el estado de ánimo, así como la formación y recuperación de los recuerdos. La amígdala es fundamental para procesar la información sobre amenazas, desencadenando una respuesta rápida de lucha o de huida, que involucra al hipotálamo y a la liberación de las hormonas del estrés, como ser el cortisol, las cuales preparan al organismo para la acción. Hay un aumento, en esto hay un aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, aumento de la presión arterial y muchas veces temblores. Esta emoción ha acompañado al ser humano a lo largo de su existencia, aun cuando las situaciones que la generan han cambiado con el tiempo. De ahí su importancia como un mecanismo de supervivencia. Ahora vamos a hacer un poquito de historia, que es lo que más me gusta. En la prehistoria, el hombre cavernícola temía a los peligros naturales, a los depredadores, el hambre, el frío, las enfermedades. El miedo a lo desconocido era una emoción muy poderosa, como en el caso de las tormentas impredecibles, las guerras y la violencia, las cuales desataban caos, pánico, terror. A través de la historia, los grandes filósofos y pensadores expresaron que el miedo surge de la ignorancia. Por ejemplo, Sócrates, que nace y desencarna antes de Cristo, filósofo griego, uno de los más importantes en toda la historia de la filosofía, y todos lo conocemos por su frase
famosa, solo sé que no sé nada. Muy bien, Natalia. También conocido por algo en esa época. Él no le temía a la muerte, ya que decía que el miedo a la muerte estaba relacionado con la ignorancia y la falta de sabiduría. Decía, es inútil temerle a lo desconocido. Para él, la verdadera virtud radicaba en persistir ante las adversidades. Tenemos a Séneca, nace antes de Cristo y desencarna en el año 65 después de Cristo, filósofo, político y escritor romano, pasó a la historia como uno de los máximos representantes del estoicismo, junto con Epíteto y Marco Aurelio. Es quien escribió esta frase: hay más cosas que pueden asustarnos que aplastarnos. Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. Acusado de traición por su pupilo Nerón, recuerdan que es el que quemó Roma, y quien lo obliga a suicidarse, ante el cual Séneca le dice: tu poder radica en mi miedo. Yo ya no tengo miedo. Tú ya no tienes poder. Tenemos a Aristóteles, que nace y desencarna antes de Cristo. Él es muy importante. Es un filósofo, científico griego, fue tutor de Alejandro Magno, tenía conocimientos en metafísica, ética, política y biología, y desarrolló un método basado en la observación y la experiencia. En la ética aristotélica, el miedo es una pasión que debe ser manejada a través de la razón para desarrollar la virtud del valor, del coraje. El cobarde, esto son lo que Aristóteles decía, ¿no? A través de su experiencia y observación. El cobarde teme lo que no debe, o lo teme de forma excesiva, lo paraliza o lo lleva a huir. El temerario carece de temor, lo que demuestra un exceso de confianza que lo precipita al peligro sin considerar las consecuencias. El valiente encuentra el justo medio, temiendo aquello que es digno de ser temido, pero manteniendo la compostura y la tranquilidad ante sus propios miedos. Sigue Aristóteles y nos dice que el conocimiento es fundamental para lograr gestionar la incertidumbre y reducir el miedo, transformándolo en una respuesta más racional y controlada. A lo largo de toda la historia, la nobleza y la iglesia utilizaban estos miedos para mantener la estabilidad social y el orden jerárquico. A través de la historia, de los siglos, la nobleza y la iglesia utilizaban, vuelvo a repetir, estos miedos para mantener la estabilidad social y el orden jerárquico. Las dinastías ascienden y caen. Las religiones se crean, se reforman y se descomponen. Nacen los estados modernos. Nacen los mercados, de los cuales todos obtienen beneficios. Los mercados implosionan. El mundo se hace y se deshace. Y todo ello debido al miedo y a su vástago más cruel, que es el pánico. O sea, que a lo largo de la historia y aún hoy se utiliza el miedo como instrumento de poder y de control. Este señor, llamado miedo, tiene otro lado que no logramos ver aún, y es su gran poder catalizador y en consecuencia transformador del cambio social. ¿Por qué? Porque a través de él evolucionamos individual y colectivamente. Bien, ahora vamos a la clasificación del miedo.
Los miedos pueden ser reales o irracionales. Los reales están asociados a una amenaza tangible, como ver animales venenosos, miedo a las tormentas, a los incendios, presenciar una pelea, un secuestro o cualquier situación que pueden causarnos trastornos importantes. Los irracionales son desproporcionados con el peligro de acuerdo al peligro real. No generan daño y su origen puede estar ligado a experiencias de la infancia, traumas después de un accidente de auto, lo que deriva después a que la persona tenga miedo a conducir, temor a las noticias de los medios digitales, televisivos, gráficos, miedo a hablar en público, a los espíritus, a los cuales muchos llaman comúnmente fantasmas. Ahora, cuando estos miedos son muy intensos e interfieren en nuestra vida de forma muy intensa, esto se transforma en fobia. Y se preguntarán, ¿qué son las fobias? Consultamos con la Real Academia Española, que nos dice que la fobia, en la primera definición, aversión exagerada a algo o a alguien. En la segunda definición, temor angustioso e incontrolable ante ciertos actos, ideas, objetos, situaciones que se saben que a veces parecen exageradas, delirantes, y que muchas se aproximan a la obsesión. Las fobias más recurrentes es a los animales, zoofobia, a las alturas, acrofobia, a los espacios cerrados, claustrofobia, a las inyecciones, tripanofobia, miedo a envejecer, gerascofobia, a las reuniones sociales, antropofobia, a los insectos, entomofobia, a la lluvia, hombrofobia, a los hospitales, etc. Hay un montón de fobias, muchísimas más. Las expresiones más suaves del miedo son el temor, la duda, la preocupación, la inquietud, la incertidumbre, la confusión, el malestar y la agitación. Las más intensas son la pesadilla, el shock, el pánico, la angustia, el terror, la ansiedad y la obsesión que lleva al individuo a necesitar apoyo de un médico, un apoyo de un profesional de la salud, sea psicólogo o psiquiatra, porque ya necesita, para poder seguir, ansiolíticos o antidepresivos. Bien, dije anteriormente que el vástago más cruel del miedo es el pánico. Hay un pariente cercano. Yo siempre digo que es la prima del miedo, y es la ansiedad, la cual se basa en la inseguridad interna. Está relacionada con el futuro. ¿Por qué se relaciona con el futuro, la ansiedad? Porque es algo que uno no puede controlar. Porque nos impide disfrutar el hoy. El hoy. Nos dice Claudio Naranjo, psiquiatra y escritor chileno, quien dejara este mundo en el año 2019. Él nos dice siempre en sus libros, vive hoy, aquí y ahora. Chico Xavier siempre lo dice en sus libros. El momento es hoy, es ahora, disfrutar el ahora, vivir el ahora, no engancharse tanto al pasado ni al futuro. Eso hay que dejarlo fluir, largar, soltar, porque la persona que presenta estos síntomas, que es muy ansiosa, empieza a ser muy nerviosa, tiene mucho nerviosismo, mucha preocupación excesiva, empieza a sufrir de problemas de concentración, se tensa, tiene siempre tensión muscular, muchas veces suele tener fatiga y no le sabe atribuir, no sabe atribuir a qué es su fatiga, es irritable y físicamente
puede sufrir de palpitaciones, sudoración, temblores, como lo dije anteriormente, problemas para dormir, problemas digestivos. Los síntomas más raros de la ansiedad pueden ser sensibilidad extrema a la luz, a la cual se le dice fotofobia, sensibilidad al sonido, no puede ir a ningún evento porque eso lo aturde, lo perturba, no lo disfruta, lamentablemente, llamados también fonofobias. Suele tener zumbidos en los oídos, tinnitus, hormigueos en la piel, llamado parestesias, sabores amargos en la boca, caída del cabello, alteraciones en el deseo sexual, sarpullidos y otras afecciones cutáneas que muchas veces, lamentablemente, los médicos confunden con alergias. En este siglo, los trastornos de ansiedad se han acentuado muchísimo. Siglo XXI, la hiperconectividad digital, el cambio climático, la sobrecarga de información, la ausencia de puestos estables de trabajo, la polarización en las ideas, entre otras cuestiones, son los causantes de una población cada vez más ansiosa. Bueno, ahora el panorama que les presenté es bastante desalentador, ¿no? Todo habla de enfermedades, de problemas de conexión. Este panorama parece muy desalentador, pero es solo en apariencia. Al comienzo dije, el conocimiento es sumamente importante. Nos libera y nos vuelve más capaces para enfrentar todo aquello que nos produce miedo. Carl Gustav Jung, médico, psicólogo, psiquiatra y ensayista suizo, una de las figuras más influyentes en la historia de la psicología, nos afirma, donde está tu miedo, ahí está tu tarea. Porque los miedos no son solo actuales, también son atávicos. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué significa atávico? ¿Qué es atávico? Es una herencia ancestral de vidas pretéritas, o sea, vidas pasadas, y que lo tengo impreso en mi inconsciente. Están guardados en mi periespíritu y en ciertas situaciones se manifiestan. Les doy un ejemplo. Conocí a una persona que siempre que tenía que hacer trámites en el banco, cuando cruzaba la puerta principal del banco, era impresionante cómo se ponía. Se descomponía. Es como que le agarraba el pánico, la angustia, temblor, y era tan mal como se sentía que se tenía que retirar, no podía estar. A la media cuadra, a la cuadra ya se sentía bien. O sea, ahí había algo, era una persona inteligente y empezó a investigar, a preocuparse, espírita también, decir por qué tengo estos miedos, esta cosa que me agarra, este ataque de pánico de no poder entrar al banco. En una reunión de desarrollo mediúnico, consulta, se comunica con su guía y su guía amorosamente, porque esta persona sufría mucho ante estas situaciones, le dice que en una vida perdió su vida al salir del banco en un asalto muy violento. Eso era lo que es un recuerdo que viene. Eso era lo que sentía cada vez que entraba por la puerta. Su guía le dio instrucciones, que eso lo voy a decir más adelante, de cómo gestionar sus miedos. ¿Qué tenía que hacer para poder superar sus miedos? Porque Dios siempre nos da herramientas, ¿eh? No venimos solos acá a este mundo a pasarla mal. Siempre Dios nos provee herramientas para que podamos zafar de muchas situaciones. Otro ejemplo de recuerdos atávicos, aquel que tiene miedo a nadar, que le tiene miedo al mar, es porque muchas veces en alguna vida el barco zozobró y la persona murió ahogada. También hay otros miedos atávicos. Por ejemplo, el ser enterrado vivo, el sufrir una agresión sexual, miedo a ser mutilado. Muchos tienen miedo a cuando ven las espadas, por ejemplo.
le da repelús. Son recuerdos que vienen. Viajar en avión, viajar en barco, miedo a perder autonomía. Estos son algunos de los miedos atávicos. Hay un montón. No se olviden que somos individualidades y cada uno, cada alma, cada espíritu tiene su historia. Entonces, vuelvo a repetir que el miedo es parte natural del ser humano. Nuestro cerebro está programado, como lo vimos al principio, para sufrir miedo ante amenazas, porque también es un mecanismo para la supervivencia. Lo importante es que nos permita ese miedo vivir en plenitud y no en un continuo desasosiego. Entonces, ante todo esto que les presenté, ¿qué nos falta? Juana nos dice, Juana de Angelis, en su libro Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda, que nos falta fe. Ella nos dice, un grano de mostaza que aparenta ser diminuto representa una dimensión de fe profunda, que todo lo consigue y nada le será imposible, porque se apoya sobre todo en la razón. Esta alegoría nos habla de que los comienzos más pequeños pueden dar grandes frutos. La semilla de la mostaza, como ustedes saben, es muy diminuta. Al crecer con paciencia y perseverancia en su cuidado, se convierte en un gran árbol. Ese es el poder de la fe impresa en la conciencia de todos los hombres. O sea, que más que creer es saber que Dios es soberanamente justo y bueno, que no nos deja librados al azar, porque antes de encarnar en este mundo, en el proceso de planificación reencarnatorio, nos da un guía, o como muchos le llaman, un ángel guardián, que tiene la tarea de acompañarnos desde que llegamos hasta que nos vamos de este mundo. Es superior a nosotros, pero no vive amarrado a nosotros. Él tiene otras tareas, pero si estamos en una situación difícil, de mucha zozobra, Él nos asiste. ¿Y cómo nos asiste? A través del pensamiento. Nosotros pedimos su ayuda y Él se acerca. Nos inspira muy sutilmente para que podamos salir de esa situación. Pero no interviene, que quede esto muy claro. Él no interviene en nuestras decisiones. Las decisiones, buenas o equivocadas, son nuestra responsabilidad. No indilguemos a los espíritus cuestiones que no le corresponden. Los espíritus jamás interfieren, tanto sea el ángel guardián, los mentores, no interfieren en nuestro libre albedrío. Si la decisión tomada es buena, se alegran, como un padre con su hijo. Si es equivocada, esperan. Saben que en algún momento llegará la reparación, sea en esta vida o sea en la otra. Tal es la ley para que el ser progrese. Ahora, ya sabemos que tenemos un guía, que tenemos la fe que habita en nuestro interior, que la fe es una palanca poderosa. ¿Qué otra herramienta tenemos para gestionar los miedos? La fuerza de voluntad, los pensamientos positivos, altruistas, porque así como vibre en pensamiento, así van a ser mis compañías. La meditación, en ella voy a inhalar y voy a exhalar todo sentimiento de ansiedad, de duda, de temor. Y tenemos algo también fundamental, que es la oración, donde voy a charlar íntimamente con Dios y con mi yo interior. Entonces, ¿qué logro con todos estos elementos que Dios amorosamente, soberanamente justo y bueno puso a mi alcance? ¿Qué logro siguiendo yo todo ese proceso? La fe, la fuerza de voluntad, el buen pensamiento, la meditación, la oración. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué logro yo con eso? Yo lo que logro es paz interior, armonía interior. Y en este momento, en
en estos tiempos que corren, la armonía y la paz es muy importante. Y a veces, muchas veces, a pesar de tener disciplina en el hábito de la oración, en el hábito de la meditación, de tener buenos pensamientos, sabemos que los pensamientos son un imán. A pesar de eso, todavía sentimos que no conectamos, que no tenemos esa paz que estamos buscando, que no logramos esa armonía. ¿Qué nos dicen entonces los espíritus superiores? ¿Qué siempre nos están llamando la atención amorosamente, como lo hacen ellos? Porque si no lo hacen amorosamente es porque no son seres superiores. Pero los seres superiores amorosamente siempre nos dicen una palabra, que aquellos que somos hiperkinéticos a veces nos cuesta tomarla, nos cuesta llevarla hacia adentro. Paciencia. Sí, paciencia. ¿Y qué nos siguen diciendo ellos? Ellos nos siguen diciendo persistir en el bien, por más que decaigas. Siempre persistir en el bien. Siempre nos tenemos que centrar en nosotros, en ser nuestros propios terapeutas. Dejar de imaginar cosas irreales. Tratar de centrarnos en el aquí, en el ahora, en lo real, en lo tangible. Trabajar, conocernos, aceptarnos, amarnos, para poder evolucionar. Porque aunque parezca increíble, el miedo y el vencer el miedo también nos ayuda a evolucionar. Que parece que yo lo dije al principio. O sea, el miedo también nos ayuda. Y si nosotros evolucionamos como lo que somos espíritus milenarios, nos aproximamos a Dios. Eso es el miedo en esta charla. Si alguien quiere comentar algo, tanto en el Zoom, si quieren preguntar, los presentes, si quieren preguntar, si quieren comentar. ¿Puedo? Sí, sí. ¿Cómo es su nombre? Claudio. Es mi primer contacto. Sí, perfecto. No, pero creo que soy audible. Es mi primer contacto y la escuché atentamente. Y más que todo en lo que respecta a los miedos atávicos, que son mandatos. Y en esta evolución permanente de la historia de la humanidad, el miedo siempre acompañó al desarrollo de la historia, al desarrollo de la humanidad. Sí, sí. Y en algunos momentos, cuando el miedo se hace colectivo, se producen las grandes transformaciones. Por supuesto. Por eso cayó el Imperio Romano. Sí. Por eso se produjo la creación de los estados modernos. Después vino la Revolución Francesa. Aparecieron los movimientos totalitarios que tan mal le hacen a la humanidad, le hicieron tanto daño a la humanidad. Y hoy, en esta gran matrix que vivimos, producto de la tecnología y del hecho que la tecnología se ha masificado, a fines del siglo XX, un filósofo francés, Ricoeur, empezó a decir, cuando se empezaba a hablar de la tecnología, apareció el Internet, que íbamos caminos a vivir en una gran aldea. Y vivimos en una gran aldea, donde se sabe absolutamente todo producto de la tecnología. Y yo, como ser humano, ya una persona adulta, sigo teniendo miedos. Es natural. Es natural. Es natural. Como decía mi abuela, nene, el miedo no es oso. Exacto. Pero... Es natural porque a través de él también evolucionamos. Exactamente. Pero qué suerte que uno puede a veces encontrarse con este tipo de reuniones, donde usted, en un tono coloquial y muy agradable, hizo un desarrollo de la historia del miedo para llegar a donde llegamos. Entonces, yo celebro sus palabras. Gracias. Porque eso a mí me ayuda hoy, como cualquier ser humano que lidia con miedos, a tener una visión distinta. Así que agradecido. No estamos solos. Exactamente. No estamos solos. Natalia, ¿querés agregar algo? No, estoy digiriendo como el Señor y me está
me está ayudando en el transcurso de las clases. El conocimiento te quita un poco el miedo y te hace ver otra perspectiva de las cosas. Julia. Sí, creo que lo mismo que Natalia, como que, nada, para mí el miedo también es algo en hasta un determinado aspecto como fisiológico y necesario. Sin él, como es imposible que una persona diga, no quiero tener nada de miedo ni ansiedad. Esto es como imposible. A veces nosotros lo queremos sacar porque no es una sensación que está buena, no es nada agradable. Pero para eso, y me gustó demasiado la charla. Bueno, Luis. Y para mí el antídoto contra el miedo es eso, el conocimiento. Es el encender la luz. Abrir los ojos. Encender la luz. Kaira. Para mí el miedo es solamente importante en la cuestión de la alerta, nada más, ¿no? El miedo al ser humano le llevó la evolución, pero llega a ser un problema cuando te paraliza. Exacto. Y como los hermanos dijeron, eh, el conocimiento te hace ver que el miedo tiene su lugar, pero a partir del momento que tenés conocimiento ya no te paraliza. O sea, miedo todos vamos a tener en la vida, pero el conocimiento nos lleva a no paralizarse por él, porque si no sería al revés, o sea, nosotros somos dominados por el miedo, que no puede ser así. Sí. Sí. Yo pienso que necesitamos el miedo porque somos inconscientes. Y en la medida que vamos tomando conciencia, el miedo lo vamos dejando porque ya no lo necesitamos para poder mantener el instinto de supervivencia, por ejemplo. Y pensar, el espiritismo ayuda un montón porque te da las herramientas para saber el por qué uno tiene miedo, por lo menos las herramientas para buscar ese porqué. Exacto. Eso es lo que me gusta del espiritismo, que va más allá de lo que uno pueda llegar a ver por sus ojos. Hay un campo mucho más vasto, que es el espiritual, y que no viene de esta vida. Entonces, saber que existe la reencarnación, que existen vidas pasadas, que tenemos un pasado, una historia, un camino recorrido, entonces, a ver cuál fue el momento de inflexión. Si no lo encontramos en esta vida, podemos pensar sin saber en qué vida haya sido, en qué momento, pero por lo menos tenemos esa tranquilidad de saber que lo que nos está pasando es para algo. Y es por algo. Y es por algo. Y también la fe en la justicia de Dios, o sea, en la justicia divina. Porque cuando nos quejamos, yo siempre me lo digo a mí mismo, digo, si me quejo, yo no tengo fe en Dios. O sea, no creo en el amor de Dios, porque si yo creyera en su amor, no me estaría quejando, en su justicia. Uno dice, no, Dios es justo, pero a la vez se queja. Entonces, en realidad no cree que Dios es justo, porque si no, no se quejaría. En una forma práctica, lo pienso. Pero a la vez también estamos en los inicios de la evolución de nuestra conciencia, entonces también es natural que lo hagamos. Pero bueno, tomar conciencia en la justicia de Dios y saber que el espíritu es eterno y que tiene un pasado. Entonces buscar la productividad de todo eso. Bien. ¿Tu nombre? Gabriel. Gabriel. ¿Quieres decir algo, Gabriel? Estoy pensando en... El miedo para mí es algo lindo, porque, como dijeron todos, sin el miedo no evolucionamos, estaríamos estagnados al mismo, no habríamos salido del primero instante del mundo espiritual para llegar a donde estamos ahora. Creo que los miedos atávicos son características que nos hacen ser lo que somos ahora. Es bueno tenerlos, pero no es bueno estar siempre atado a ellos. Y como habló nuestro compañero de la fe,
intento hacer con que la fe sea mi principal forma de lucha contra el Es miedo, una palanca poderosa la fe. porque es el momento que yo, no la fe ciega, No, la porque fe, eso es porque fanatismo. tenemos, exacto, el fanatismo, pero a mí lo que me ayudó el espiritismo fue sacarme de la fe ciega y A la darme fe una razonada. luz, exacto, y de ahí sacarme los miedos, porque yo tengo una luz que me guía y me dice, este miedo no hace falta, porque esta luz te va a mostrar. Entonces, pero está bueno los miedos. Algunos. ¿Alguien en el Zoom quiere decir algo? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, 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 yo escucho. yo Gladys, escucho. Sí, dime. hola Egla. Hola. Sí, yo últimamente estoy experimentando muchos miedos por problemas que estoy sobrellevando y me paralizan muchísimo. Lucho mucho contra eso, pero soy consciente que a medida que los voy venciendo, a pesar de que me cuesta, me voy superando a través del miedo. Bien, es muy importante, ¿viste la técnica? La Sí, meditación, la inhalación, la exhalación, el comunicarse con Dios. Eso es muy sí, importante. Tal vez te ayude a hacerlo a la mañana, como yo dije recién en la charla, inhalar y exhalar esos miedos, esos temores que todos los tenemos. sí, Tal vez te ayuden a poder ir sobrellevando todos tus miedos. Ponelo en sí, práctica. muchísimas gracias. No, por favor, Gladys. Y muchas gracias por la clase, muy linda clase, muchísimas gracias. Marilena, hola. Hola a todos. Em, yo me doy cuenta en momentos que no me imaginaba que me tengo que enfrentar con un miedo. Mi presión hace un salto terrible. Y recién cuando comienzo a analizar ese miedo, es cuando me normaliza esa presión. Pero los cachetazos de los miedos no son fáciles muchas veces de cruzar, pero tenemos que mentalizarnos y aferrarnos a que tenemos a alguien que nos protege. Y si tenemos este desafío, lo tenemos que superar. ¿Cómo lo vamos a superar? ¿Con qué herramientas lo vamos a superar? Y es así como trato de seguir mi vida, superando los miedos, porque siempre están. Sí. Son innatos a la humanidad. Así que con fe, la fe es fundamental en todo esto. La fe que nos acompaña para seguir el camino justo. Algunas veces no es tan justo, pero hacemos lo mejor para nosotros mismos, o eso creemos por lo menos. Bueno, Eva, hola Eva. Hola, Ahí. Hola. ¿cómo Eva, están todos? muy bien, ¿vos? Bien, no Bueno, tenía pensado dar ningún comentario al respecto y me hicieron pensar en muchas cosas. Eh, el mayor de mis temores por ahí, yo creo que no tenía miedo y en realidad encontrarme con que necesito no perder el control es una parte del miedo y es el miedo a perder el control. Y siempre encuentro, en el peor de los momentos, que automáticamente después me viene una respuesta de por qué fue necesario pasar por esa tensión, por ese estrés, por esa ansiedad, y siempre es favorable y siempre es positivo,
pero en el momento no puedo verlo y como todos, eh, lo paso mal y después encuentro de vuelta el camino que me tranquiliza y que me da todas las explicaciones y las respuestas que esperaba. Y porque estamos para eso en la Tierra, todos estamos aprendiendo y se aprende todos los días. Nadie es Totalmente. sabio, si no, no estaríamos acá, estaríamos en otro plano. Te agradezco mucho, Eva. Ana, Gracias. Hola a todos. hola Ana. Hola. Recientemente, justo que, ay, yo no sé cómo explicarme y ser clarita. Bueno, a horas de darle el alta a mi marido, sucedió algo que me impactó. Yo después analizaba si yo estuve, em, que fue la sorpresa, qué es lo que pasó que me desestabilizó, se me caían las lágrimas. Y digo, pero yo estoy teniendo miedo ¿a qué? ¿Por qué? Si tengo conocimiento. Entonces por eso creí que me había agarrado mal parada. Y instantáneamente, por supuesto, pedí e hice la respiración. Y fueron 10 minutos que me parecieron eternos, porque sufrí un montón ese ratito, pero me pareció eterno, pero también creo que fue una enseñanza. No sé si realmente me agarró mal parada, lo que fuera, creo que me enseñó. El tema de la fe, yo tengo confianza en Dios. ¿Cómo puede ser que me esté pasando esto? Pero me pasó, por lo cual creo que es muy importante para mi conocimiento y bueno, el camino, ¿no? Bueno, no lo sé explicar mejor. No, Pero no, pero también es la situación por la que vos estuviste atravesando. Es como que hay que pasar por ciertas situaciones y tal vez es el pico, de esa manera se expresó tu cuerpo por toda la situación por la cual atravesaste. También es una liberación. me ¿No parece lo que pensaste sí. así? Sí, Claro, ahora sí, me claro, terminó de cerrar, Gladys. claro, claro. Ujú, Es toda esa gracias. tensión Sí, que se tiene cuando uno tiene algún familiar eh, enfermo y más internado por todas esas situaciones. Bueno, es como la liberación, ¿no? sí. El estrés, lo El liberaste. moñito. Me acabas de poner el moñito a la cuestión. Bueno, Gracias. Ana, muchas gracias. Por vos. Janice, Estou pensando. Não, não, não. Faz sentido, porque eu venho, atravessei muitas coisas, né? Vamos dizer assim, nos últimos anos, e é uma questão de superar o medo. E na verdade, estou superando. bueno, me Estou alegro mucho, superando. porque vos sabés que nunca estamos solos. ¿Eh? Dios no nos Sim, sim, abandona. sim, 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 Tenemos sim, un sim. Sim, guía, exatamente por isso. nunca estamos solos. Sim, sim, sim. Me acordei, creio que foi na última que. Né? Agora não me acordo. Que Sabrina justo usou essa frase, não, Janice, para vós, vindo que não está sola. Eu me quedei pensando, será? Eu digo, bom, tá aí, ó. Encontrei a resposta. Graças. No, a vos, Janice, a vos. Leo y Maricé. No está. Hola a todos. Hola, ¿cómo estás? Estamos sin camarita. Sí, estaba pensando y estábamos acá charlando con Leo un poco en relación a esto que decía Eva, que los miedos van de la mano con el control siempre, con la necesidad que tenemos de control, de controlar. Y en realidad cuando podemos tomar conciencia de que lo único que podemos controlar es qué hacemos nosotros con las cosas que nos suceden, con cómo actuamos, cómo respondemos, cómo tomamos lo que nos pasa. El miedo empieza como a aflojar un poco. Cuando aflojamos a esas ansias de controlar lo que claramente no podemos controlar, no podemos controlar lo que hace el otro, no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor. Sí, como decía antes, podemos controlar lo que nosotros pensamos en relación a eso, cómo respondemos, pero es un trabajo personal que tiene que ver también con la reforma íntima en la que todos estamos encaminados desde que estamos acá en la tierra, ¿no? Entonces, cuando logramos
entender un poco esto de que realmente no podemos controlar esas cosas que son las que muchas veces nos provocan el miedo. Podemos empezar de a poquito, ¿no? Es un trabajo arduo. Tenemos, como vos decías, Egla, un montón de herramientas para enfrentarnos en estos momentos de miedo. Y me parece que también hay algo importante que tiene que ver con la culpa, con el no sentir culpa, porque como todos dijeron, el miedo es inherente al ser humano. Eh, y a veces la culpa por sentir miedo, la culpa por el paralizarnos frente a algo que nos provoca miedo, hace que todo empeore, que nos sintamos peor, que podamos reaccionar menos, que nos paralicemos más. Eh, entonces me parece que un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con el poder entender esto de que hay cosas que no podemos controlar, que en esos momentos o que frente a esas situaciones tenemos que orar y tener fe, que es realmente lo único que podemos hacer porque estamos, eh, como se dice habitualmente, en manos de Dios. Eh, sí, orar es ese escudo que nos protege frente a todo y no sentir culpa, poder permitirnos también sentir esos miedos que también nos permiten crecer y aprender eh, y seguir. Es de a poquito, es como un caminito así, pasito a pasito y de aprendizaje de todos los días. Maricé, ¿y qué pasa si yo estoy ante esa situación que vos estás comentando, pero sigo teniendo miedo? O sea, yo estoy orando, yo hago oraciones, hago muchas oraciones siempre, pero me sigue pasando. Y es que, a ver, tampoco es algo que milagrosamente el miedo va a desaparecer. Es, por eso decía que es al menos como yo lo veo, ¿no? Y desde mi experiencia, porque también uno tiene miedos, creo que casi a diario, y la mayor parte de esos miedos podemos, si nos ponemos a analizar, reconocer que son miedos irracionales. Tenemos miedo muy ligado a esto que vos hablabas de la ansiedad, a cosas que todavía no pasaron y que muy probablemente ni siquiera lleguen a pasar. Entonces ahí la fuerza de voluntad y seguir orando es una lucecita que se va encendiendo muy de a poco. Eh, no tenemos la varita mágica como para pasar de la noche a la mañana por ese aprendizaje. Es algo que va a llevar tiempo, por algo estamos acá. También como vos explicabas, hay muchos miedos que vienen o que venimos arrastrando de hace mucho tiempo, ligados a experiencias que hemos vivido en esta existencia y quizás en tantas otras. Eh, Creo que no nos queda otra que seguir y seguir y seguir intentando y por experiencia también, ¿no? Es no bajar los brazos nunca y redoblar. Si estoy orando y oro, no sé, a la mañana cuando me levanto y antes de irme a dormir, bueno, seguir haciéndolo a cada momento, en cada ratito que tenga, eh, esto que decías vos, del respirar, el poder parar, a veces es muy difícil. Me ha tocado acompañar personas que sufren ataques de pánico, no sé, de repente en el trabajo. Y es muy difícil en este momento parar y decirle al otro, bueno, respirá, inhalá, porque la vida continúa y vivimos en una vorágine que nos lleva a estar todo el tiempo también ahí como constantemente eh, viviendo situaciones, resolviendo, y a veces no se puede, no tenemos ese tiempo de parar, pero si estamos con el pensamiento lo más elevado posible, con esa oración que tampoco es necesario, creo, ¿no? Una oración extensa ni con palabras complicadas, es simplemente elevar el pensamiento, pedirle a nuestro guía que nos acompañe, que sabemos que está ahí, pero bueno, es como eh, a sentirlo nosotros, hacerlo más presente y, y seguir pidiendo Y y también, elevarnos. Y sí, no sé si alguien ahí me parece que la sí, señora quiere. no, yo quería acotar también, y no es necesario
sabemos como espíritas que no es necesario un lugar en especial. La oración se hace, la elevación de pensamiento la podemos hacer en el colectivo, la podemos hacer trabajando, o sea, no tiene que ser un lugar específico. Lo importante es siempre estar en comunicación con nuestro guía y con Dios. O sea, acordarnos de que siempre, al menos es mi opinión, de que estamos en este mundo, de que tenemos que responder a las obligaciones sociales de este mundo, pero recordar siempre que no pertenecemos acá. O sea, eso tiene que penetrar en nuestra conciencia, en nuestra mente. Sí, tenemos obligaciones, estamos en este mundo, tenemos obligaciones sociales, pero no pertenezco a este mundo. En algún momento, cumplido mi trabajo, mi tarea en este mundo, voy a ir al mundo de los espíritus, que es mi verdadera patria, que es mi origen, a donde vamos a volver todos. ¿Querías Por decir eso, algo más, Maricé? una cosita sola que tiene que ver con esto que vos decís. Creo que es eso, es un estado emocional, mental, un estado espiritual. Debemos, de hecho podemos, tenemos que quizás eh, tomarnos ese trabajito a diario, de despertarnos a la mañana en esa oración cortita que podamos hacer, ya entrar en ese estado de elevación y tratar de mantenerlo durante todo el día. Es el escudo más fuerte que podemos tener. Bien, muchas gracias. Ana, decime. Sí, mientras escuchaba a Maricé me acordaba de algunas cuestiones en ese que sabemos que no estamos solos, pero cuando logramos realmente elevar, desde mi experiencia, ¿no? Elevarnos, hacer esa oración y entramos en ese estado de equilibrio, de armonía, ¿cómo cambia todo? La cosa sigue estando, pero ¿cómo nos cambia todo? ¿Cómo esa claridad para saber entender lo que te van a decir o cómo uno se va a expresar, cómo cambia todo? A eso voy, ¿no? Y ahí no sé si es cuando desaparece el miedo, porque ya no le damos lugar. En mi experiencia en estos tiempos, ¿no? No sé si las nuevas pruebas, vicisitudes que tenemos que pasar, voy a poder aplicar lo mismo. Espero que sí. Bueno, nada más. Gracias, Ana. Es un comentario que me vino a la cabeza porque más de una persona hablamos del control. Y me sale un poco contradictorio que nosotros como espíritas estudiamos, esto viniendo de una persona que soy controlador al máximo posible, que quiero controlar todo a mi vuelta. Pero no está tan bueno. Sí. Y que esto para evitar algunos miedos. Y nos hace contradictorio porque estudiamos para vivir el ahora, estudiamos para vivir, disfrutar el momento, disfrutar esta vida, esta encarnación el mejor posible para venir el mejor posible en una próxima capaz. Pero intentamos controlar todo para no generar una ansiedad, porque la ansiedad también se genera por una falta de control. Olvidé la palabra en español ahora, perdón. Decirla en portugués. A preguiça también. Como pereza. La pereza también nos genera. Acá tenemos traductores. A veces me olvido el español. No, pero habla lo que no te acuerdas lo decís en portugués. La pereza también y el acto de procrastinar también nos hace por una ansiedad y una falta de planeamiento y falta de control. Y me hace muy contradictorio que nosotros necesitamos como humanos, seres vivos, pecadores, el control para estar sin miedo. Pero yo no puedo querer controlar toda mi vida y mi futuro si yo tengo que vivir el ahora. Es algo que me hace flashear muchísimo porque yo intento no controlar todo, pero me genera miedo. Vamos a parte de la oración, vamos a parte de buscar que no estamos solos. Esto es una parte que yo me permito como humano de sentarme y ponerme, no, yo no tengo el control, yo tengo la ansiedad, tengo el miedo,
pero yo tengo las herramientas para hacer. Pero también voy y vuelvo para querer controlar y planear todo, para no generarme una ansiedad. No sé si me explico, pero es algo muy contradictorio pero una palabra jodido, somos cuanto carne, cuanto a esto. Porque sabemos que nuestro espíritu no necesita este control, es en el libre arbitrio. Entonces, pero nosotros necesitamos ese control para no generar el miedo, para no estar paralizados. Porque, si ustedes, pero yo si no tengo el control de mi semana, yo me quedo paralizado. Si yo no planeo mi vida en los próximos 10 años, yo me paralizo. Exacto. Yo me mudé de una situación de extremo control para vivir una locura que me generó 50 millones de miedos y paralisías y millones de ansiedades, pero el espiritismo me ayudó a controlarme por el conocimiento y la luz que me da. Pero todavía me sigue pensando y volviendo a la idea, necesito el control, pero también necesito estar libre de este control para vivir bien, sano y en paz interior. Dice Divaldo, el espiritismo es la luz para nuestros días oscuros. ¿Sabri? Que el espiritismo es una ciencia libertadora de conciencias. Sí. Al menos desde mi punto de vista, lo único que podemos controlar, por eso me gustan los estoicos, lo único que puedes controlar es lo que vos haces. Lo demás no lo podés controlar, y cuanto más se dijera, mejor. Vos solamente podés controlar hasta cierto punto. Después, uno no tiene ni poder, ni capacidad, ni nada de dominio en controlar cómo querés que los otros te contesten, o lo que te den, o las personas. Eso no se puede. El miedo siempre va a existir, pero hay que atravesarlo. Uno se tiene que hacer la pregunta, ¿por qué a esto le tengo miedo? Y uno tiene que ser sincero. O sea, ¿por qué le tengo miedo? ¿Nos vamos a mentir o vamos a fingir vivir en una ilusión de seguridad y de control? Porque somos muy buenos también para mentirnos. Que eso es triste, porque nos estamos castigando, nos estamos autoinfligiendo un castigo completamente innecesario. Tenemos que decir las cosas tal cual son, a nosotros mismos primero, no solamente a los demás. Lo que más importa es nosotros, vernos nosotros y conocernos, porque es una obligación de todo ser en el planeta Tierra. O sea, ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué me siento incómoda en esta situación? ¿Por qué me triggeré a ciertas cosas o ciertas situaciones o ciertas personas esta clase de temor? Ahí, en el silencio, como dice también Carl Jung, en el momento de la noche oscura del alma, escuchar realmente de dónde proviene, porque la respuesta en realidad está dentro nuestro, pero hay que mirarnos, aprender a observarnos con humildad y honestidad. Si vos ves adentro tuyo, yo aseguro, al menos desde mi experiencia, que vas a encontrar muchas cosas que no nos van a gustar, obviamente. Vamos a encontrarnos con un montón de cosas que no queríamos ni saber, pero que es necesario. Y obvio, las cosas lindas que tenemos nosotros, las cosas bellas, porque también, así como tenemos muchos defectos y muchas cosas que son íntimas, privadas, que lo tenemos que ver, lo tenemos que analizar, también tenemos cosas muy hermosas. O sea, y esa parte, con la otra tenemos que integrarla a nuestra persona. Y cuando empecemos a entender eso, a integrarnos como un todo, ahí nos vamos a empezar a respetar y a hablarnos de distinta manera. Ahí es como uno irradia y uno cambia su realidad a medida que uno, de la manera en cómo pienso de mí misma o cómo pienso de mí. O sea, ¿cuál es mi sentido en la vida? ¿Realmente disfruto lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que me apasiona? O sea, parece una tontería, pero no lo es, al menos desde mi punto de vista. Perdón, le va a alargar mucho. Meme, decime, meme. Que el miedo, yo creo que el miedo lo tenemos a lo que es lo desconocido. En cuanto podemos descifrar por qué tengo ese miedo en este momento o cómo puedo salvarlo, saltarlo, modificarlo, con oraciones, con todo lo que ustedes dijeron, creo que en ese momento es donde encontramos la paz para poder enfrentar ese miedo, que ya no es más miedo porque ya lo fui conociendo. Sí, Eso es lo meme. que yo... Bien, sí, está bien.
porque es a todo lo nuevo, a todo lo que nos viene sin que esperemos, sin saber cómo solucionarlo, que nos ataca muchas veces de sorpresa y por ahí estamos mal colocados y bueno, es donde más temblamos en cuanto al miedo. Pero me parece que es así, no sé. Bueno, Meme, vamos a ir cerrando la clase. Antes, les quiero comentar a los presentes y a los que están en el Zoom que, a ver, ¿dónde está? No es tanto lo que tengo, está acá. A todos los que estén interesados sobre los ángeles guardianes, que es un tema muy importante, muy interesante para empezar a conocer, la información la encuentran en el libro de los espíritus de Alian Kardec, lo pueden leer online, en la pregunta 489. Y para aquellos que no presenciaron nuestras charlas anteriores, les comento que en nuestro canal de YouTube la pueden encontrar ya que están todas enlazadas. Hay una línea de continuidad en todos los temas. Antes de cerrar, vamos a hacer una breve oración. Vamos a cerrar los ojos, los presentes y los que están en el Zoom, agradeciendo infinitamente a nuestro Padre Creador, a Jesús, guía y protector del plano tierra, a los guardianes, guías protectores de esta casa, que siempre están aquí, que nos cobijan, que nos inspiran siempre a seguir, a no desfallecer, y que nos acompañan siempre, siempre, siempre. Infinitas, infinitas gracias. Que cada uno en su hogar tenga mucha luz, mucho amor, con su guía, con sus protectores, y a los presentes, que cuando se retiren la vuelta a casa sea con mucha paz. Muchas gracias y que así sea. Chao a todos, muchas gracias. Chao.